Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un concepto teológico que, la verdad, me pareció fascinante. Lo encontré en un par de videos del canal de YouTube Johnny Romero. La idea central es algo que ellos llaman la fe de Dios. Fíjate, y lo que buscamos entender aquí, según estos materiales, son dos cosas. Primero, ¿qué es exactamente esta fe de Dios? Porque, a ver, el nombre ya es un poco contraintuitivo. Sí, totalmente. Y segundo, que es donde la cosa se pone realmente provocadora. ¿Quién puede usarla? Porque la respuesta que proponen rompe con bastantes esquemas. Totalmente. Para empezar, la definición que ofrecen es, bueno, brutalmente simple. Dicen que la fe de Dios es, literalmente, cuando Dios cree en lo que Él mismo dice. Ajá. El ejemplo que usan es el del Génesis, el clásico. Dios dice, sea la luz, y la luz es. O sea, no es que esperara a ver si aparecía la luz. Claro, no es una esperanza. No, para nada. Su palabra, creída por Él mismo, la creó. Es un acto de fe en la propia palabra. Y esa es la distinción clave que proponen. Esto ya, de entrada, cambia las reglas del juego. La fe no se presenta como una esperanza pasiva, como creer en una entidad superior que quizás intervenga. Se presenta como un motor activo, un principio creativo. No es, espero que esto pase, sino, esto es así porque lo digo y lo creo. Ok. Sino un modelo de operación que los seres humanos pueden emular. Ok, a ver, vamos a desempacar esto, porque es una idea muy potente. Si la fe es un mecanismo, casi una tecnología espiritual, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quién tiene las llaves de ese mecanismo? Claro. Y aquí es donde las fuentes, la verdad, me volaron la cabeza, porque se apoyan casi por completo en un solo versículo, Marcos 11:23, y en una sola palabra. En una sola palabra. Es el eje de todo el argumento. Y es una interpretación, bueno, explosiva. Porque seamos honestos, la teología tradicional está llena de condiciones, ¿no? Sí, claro. Tienes que creer de cierta manera, pertenecer a cierto grupo, haber pasado por ciertos ritos. Pero aquí la fuente dice que no. La frase que citan es, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y sigue. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. La afirmación tan radical de la fuente es que esa palabra cualquiera es una puerta universal. Una puerta universal, sin condiciones previas. Exacto. Se presenta como un pronombre que dinamita todas las barreras. En esta visión no importa tu trasfondo teológico. No importa si la persona es lo que se conoce como salva o nacida de nuevo. Nada. No importa su raza, su género, la época en la que vive. El argumento es que el principio es como la gravedad. O sea, simplemente funciona. Simplemente funciona. Para cualquiera que entienda y aplique sus reglas. Y la única condición está en la misma frase. Y no dudar en su corazón. Exacto. O sea, la convicción en el mecanismo es más importante que la identidad del que lo usa. Eso es lo que se plantea. Es una afirmación enorme. Y uno esperaría que para sostenerla usaran ejemplos de, no sé, los grandes héroes de la fe, Abraham, Moisés. Claro, los de siempre. Pero hacen todo lo contrario. Presentan una serie de casos que son, precisamente, gente que uno no esperaría que tuviera acceso a este poder. El primer grupo que mencionan es, bueno, los propios discípulos de Jesús, pero en un momento muy específico de su historia. Así es. Se refiere al tiempo anterior a los eventos del capítulo 2 del libro de los Hechos. El día de Pentecostés. Justo. Y desde la perspectiva teológica de estas fuentes, en ese momento los discípulos aún no habían experimentado lo que ellos llaman la regeneración neotestamentaria. Claro, se les describe como muertos espirituales, es decir, sin esa conexión interna y permanente con Dios que las fuentes definen como central para la experiencia cristiana posterior. Exacto. Y sin embargo, y esto es lo que se subraya, es a ellos, en esa condición, a quienes Jesús les enseña este principio de mover montañas. Increíble. Les está dando las llaves del mecanismo antes de que, teológicamente, fueran considerados aptos por muchos estándares. Es una distinción crucial en el material que analizamos. Se reconoce que el Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento, Sí.
pero se argumenta que era una operación más externa, digamos, sobre profetas o reyes para tareas específicas. No era la morada interna y permanente que se describe después. Entiendo la diferencia. A pesar de esa diferencia, que es teológicamente muy importante para esta corriente de pensamiento, se insiste en que estas figuras igual podían operar en la fe que viene de Dios. Porque es un principio. Porque es un principio, no un estatus. Entendido. Pero si ese ejemplo ya estira los límites, los siguientes los rompen por completo. Porque aquí es donde las fuentes ponen todo el peso de su argumento. ¿Ah, sí? En personas que ni siquiera formaban parte del pueblo de Israel, los gentiles. Claro. Y aquí nos presentan el primer caso de estudio que realmente desafía las expectativas. Un centurión romano. Pensemos en el contexto por un momento. Un centurión es un oficial del ejército de ocupación. Representa el poder imperial, a Roma. Para un judío del primer siglo, no es precisamente una figura heroica, ¿no? Es el símbolo de la opresión. Exacto. Y este oficial se acerca a Jesús porque su siervo está en casa, paralítico, terriblemente atormentado. Le pide que lo sane. Ok. Pero cuando Jesús se ofrece a ir a su casa, el centurión lo detiene y le dice algo que revela una comprensión asombrosa del asunto. Le dice, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará». Justo eso. Ahí está la clave. Él no está pidiendo un ritual, ni un toque mágico, ni siquiera la presencia física del sanador. Su lógica es completamente diferente. Se basa en otra cosa. Se basa en la autoridad y la palabra. Él sigue diciendo, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Él entendió que Jesús operaba bajo el mismo principio. Exacto, que su palabra era suficiente. Es una analogía perfecta. Y la reacción de Jesús es lo que la fuente destaca como la prueba de todo, dice el texto. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Ni en Israel. Es fuertísimo. Un soldado romano, un pagano, un ocupante, demostró una comprensión del mecanismo de la fe que superaba la de todos los que habían seguido a Jesús desde el principio. Y aquí es donde la fuente le da un giro de 180 grados a la idea tradicional de la fe. No se presenta como una recompensa por ser parte del club correcto, no, ya sea por linaje o por conocimiento religioso. No, se presenta como una especie de tecnología espiritual. Si entiendes el principio de la palabra y la autoridad, puedes usarla. El centurión es el early adapter, que no leyó el manual, pero entendió intuitivamente cómo funcionaba el producto. Buena analogía. Para él, la palabra de Jesús no era una petición, era una orden a la realidad. Y eso, según las fuentes, es la fe de Dios. Si el ejemplo del centurión, un hombre con poder y autoridad, ya es sorprendente, el siguiente que presentan las fuentes es aún más radical. ¿Así? Porque ahora se trata de una mujer, sin estatus social, de un pueblo enemigo y además, sirofenicia. Cananea. Un cóctel de todas las barreras sociales y religiosas de la época. Estaba, digamos, en la posición más externa posible respecto al círculo de Jesús. Totalmente. Y esta mujer se acerca a Jesús rogando por su hija, que está poseída por un demonio. La conversación inicial es francamente muy dura de leer. Uf, sí. Jesús le dice una frase muy fuerte. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Un diálogo que ha generado siglos de debate teológico. Pero en el contexto del argumento de estas fuentes, la respuesta de ella es lo que importa. Claro. No se ofende, no se retira. Usa la propia metáfora de Jesús en su contra, con una inteligencia y una humildad, brutales. Es brillante. Ella responde, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Es una respuesta increíble. Acepto mi lugar, no pido el pan principal, pero incluso en este lugar que me asignas, hay provisión. No exige, pero tampoco renuncia. Ella demuestra que entiende que el poder que emana de él es tan abundante que incluso las migajas son suficientes para producir un milagro. Es una fe tenaz. Sí. Que no se rinda ante el primer no. Y la reacción de Jesús es de nuevo de asombro. Le dice, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y aquí las fuentes hacen un apunte lingüístico que me parece clave. A ver. La palabra griega que se traduce como grande es megas. Mega.
como en Degatón. No es solo grande, es una fe de proporciones enormes, colosales. Una mega fe. Una mega fe. Es increíble y la manifiesta una mujer a la que momentos antes se le acaba de comparar con un perro. La resiliencia y la agudeza de su respuesta son asombrosas. Claro. Demuestra una comprensión del principio que va más allá del orgullo o la ofensa. Vuelve a ser alguien de fuera, una cualquiera, la que exhibe el nivel más alto de fe. Si conectamos los dos casos, el centurión y la mujer sirofenicia, las fuentes nos están pintando un cuadro muy claro. El centurión entendió el principio de la autoridad. La mujer entendió el principio de la persistencia y la abundancia. Ambos, siendo gentiles, demostraron una maestría en el mecanismo de la fe que, según la narrativa, superaba a la de los propios seguidores de Jesús. Son los casos perfectos. Son los casos paradigmáticos que sostienen esa idea radical del cualquiera. Y este patrón de outsiders accediendo a milagros no es un caso aislado que se presenta en las fuentes. Nos recuerdan otros ejemplos del Antiguo Testamento que siguen la misma línea. ¿Sí? Por ejemplo, que el profeta Eliseo vivió en una época con muchísimos leprosos en Israel, pero el único que fue sanado fue Naamán. Un general sirio. Es decir, el comandante del ejército enemigo. Otro enemigo del Estado, por así decirlo, que no solo es sanado, sino que lo hace a través de un proceso que inicialmente le parece absurdo: bañarse 7 veces en un río lodoso. Su milagro dependió de superar su propio orgullo y simplemente obedecer la palabra del profeta. Exacto. Es el mismo patrón. Y lo mismo con el profeta Elías, durante una gran sequía. Se nos recuerda que no fue enviado a una familia piadosa en Judá, sino a la casa de la viuda de Sarepta. Que era de Sidón, otra gentil. Una mujer que estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo antes de dejarse morir. Y Elías le pide que de esa última porción le haga él primero una torta. Una petición que, desafía toda lógica humana. Toda lógica. Pero ella obedece. Actúa en fe sobre la palabra del profeta, y el resultado es que la harina y el aceite de su casa no se agotan durante toda la sequía. Increíble. De nuevo, una cualquiera, una extranjera al borde de la muerte, se convierte en el centro de un milagro de provisión sostenida. O sea, si juntamos todas las piezas, la idea central que nos dejan estas fuentes es muy clara. Primero, nos dan una nueva definición de fe. No es creer en Dios, sino creer como Dios, en el poder creativo de la propia palabra. Un mecanismo, no solo un sentimiento. Exacto. Y segundo, y esto es lo más disruptivo, afirman que este mecanismo es universal, accesible para cualquiera. Sí. Y para probarlo, no usan a los campeones de la fe, sino a un elenco de marginados, discípulos en un estado espiritual incompleto, un soldado del imperio opresor, una mujer de un pueblo despreciado. Y viudas gentiles en tierra extranjera. Todos ellos se convierten en los maestros inesperados de la fe. La conclusión central de estos materiales, por lo tanto, es que la fe, entendida de esta manera, no se presenta como un don místico reservado para una élite espiritual. No. O para un grupo religioso en particular. Se presenta casi como una ley del universo, un principio fundamental. Un mecanismo que está intrínsecamente ligado al poder de la palabra hablada y creída. Un modelo. Un modelo que es, según afirman las fuentes, fue establecido por Dios mismo en la creación. Es una perspectiva que cambia completamente el foco. Ya no se trata tanto del objeto de la fe, en quién crees, sino del funcionamiento de la fe en sí misma. Precisamente. Las fuentes se centran en ese poder de creer en lo que uno dice, modelándolo a partir de un principio que atribuyen a Dios. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. A ver. Algo que va más allá de lo que los videos exploran directamente. Si el mecanismo fundamental que se describe es la convicción profunda en las propias palabras para alterar o manifestar la realidad, ¿cómo se relaciona o se diferencia este concepto teológico de ideas seculares que hemos escuchado en otros ámbitos? Claro. Pienso en conceptos como la manifestación, la afirmación positiva o el poder de la convicción personal que se describe en la literatura de autoayuda. ¿Son simplemente dos lenguajes distintos, uno religioso y otro secular, para describir un mismo fenómeno humano? Es una muy buena pregunta. ¿O hay una diferencia fundamental en la fuente de poder que se invoca en cada caso? Es algo, para darle vuelta.